¿Te has preguntado alguna vez por qué, a veces, quienes dicen amarte terminan alejándose, distanciándose o incluso ignorándote? Puede parecer contradictorio, incluso doloroso, pero lo que mucha gente no sabe es que esta separación puede ser una profunda señal de amor, un amor que vive dentro de la compleja danza entre la conciencia y la inconsciencia. Carl Jung nos enseñó que el amor no es solo un simple sentimiento, sino una fuerza que activa miedos, sombras y proyecciones almacenadas en nuestro interior. ¿Cuántas veces has sentido esta dualidad dentro de una relación? ¿Entre el deseo de estar cerca y el miedo a entregarse por completo? Lo que parece una señal de distanciamiento puede ser en realidad un mecanismo de protección inconsciente, un repliegue para lidiar con emociones que parecen demasiado abrumadoras. Y en este movimiento comienza el verdadero crecimiento interior, incluso si la primera impresión es de pérdida. Quédate conmigo, porque en este video descubriremos juntos esta razón psicológica detrás del amor que se aleja. Entenderemos que se está despertando dentro de ti y cómo transformar este desafío en una poderosa oportunidad de autoconocimiento y transformación personal. Ya sabes, el amor es una de esas experiencias humanas que conlleva una profunda dualidad. Tiene el poder de elevar, nutrir, sanar y al mismo tiempo, de confundir, generar dolor y malestar. Es curioso cómo, cuando alguien se aleja de nosotros, surge casi automáticamente ese viejo guión interno: ¿ya no me quiere? ¿Hice algo mal? Pero ¿y si te dijera que este distanciamiento puede ser, paradójicamente, una manifestación del amor mismo? ¿Un intento inconsciente de protegerse a sí mismo y a los demás de algo que quizás se está volviendo demasiado intenso? Desde la perspectiva de la psicología analítica, el amor no es solo este hermoso encuentro entre dos conciencias. Es también el encuentro de dos inconscientes. Y cuando esto sucede, viejos miedos, inseguridades, traumas olvidados salen a la superficie. Es como si, de repente, la otra persona empezara a reflejar no solo nuestro deseo de conexión, sino también todo aquello que aún no hemos resuelto en nuestro interior. Y es en ese punto donde surge ese dolor que parece no tener sentido, pero que, en realidad, lleva consigo una invitación oculta a nuestro propio crecimiento. Quizás ya has vivido esto. Estando con alguien, todo parecía ir bien, pero, sin previo aviso, la persona empieza a distanciarse, a retirarse. Y el primer impulso es creer que algo murió, que el amor ya no existe. Pero, ¿eso es realmente cierto? ¿O es este distanciamiento un intento inconsciente de ganar espacio interior, de lidiar con emociones que hasta entonces estaban latentes? Jung dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y ahí es precisamente donde reside una de las mayores paradojas del amor verdadero. No es solo comodidad, seguridad y dulzura. Es también un poderoso detonante que nos pone cara a cara con nuestras propias sombras. El amor, cuando es verdadero, lleva en sí no solo la promesa de unión, sino también la posibilidad de transformación. Y tal vez, solo tal vez, este movimiento de distanciamiento no sea un signo de rechazo, sino más bien un reflejo de este proceso interno que está empezando a suceder. Y esto nos lleva a considerar un punto aún más profundo, que Carl Jung entendió muy bien. Cuando nos enamoramos, comienza a suceder algo mucho más complejo de lo que imaginamos. El amor no se limita al reino de la conciencia, los pensamientos racionales o los sentimientos superficiales. Activa capas mucho más profundas de la psique. Es como si el inconsciente, que hasta entonces permanecía en silencio, empezara a agitarse, sacando a la superficie viejos miedos, traumas olvidados, deseos que, muchas veces, ni siquiera sabíamos que existían. Y es precisamente aquí donde el amor deja de ser solo encanto y se convierte en un verdadero camino de autoconocimiento. Carl Jung nos advirtió sobre esto de manera magistral. Según él, mientras no hagas consciente lo que habita en el inconsciente,
Este seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y en las relaciones esto es evidente. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, reaccionamos de maneras que ni siquiera podemos explicar? ¿Como si de repente estuviéramos siendo guiados por algo más grande que nosotros mismos? Ese algo es precisamente el contenido inconsciente que el amor activa sin pedir permiso. Lo que pocas personas entienden es que esta activación del inconsciente no es necesariamente algo negativo. Al contrario, es una oportunidad única. Cuando la otra persona despierta en nosotros inseguridades, ansiedad, miedo al rechazo o incluso conductas impulsivas, eso no significa que el amor sea malo. Significa que este amor está cumpliendo un papel mucho más importante, revelar las partes de nosotros que todavía necesitan ser miradas, comprendidas, integradas. El amor se convierte así en una poderosa herramienta de crecimiento y transformación. Pero no siempre estamos preparados para esto. Y cuando estas emociones emergen, a menudo de forma abrumadora, el primer impulso es huir, retirarse o proyectar la culpa de ese malestar en la otra persona. Y aquí comienza una dinámica silenciosa pero profundamente impactante que muchos experimentan sin siquiera darse cuenta. Una dinámica que nos lleva directamente a comprender los efectos de ese espejo en que se convierte el amor cuando los sentimientos se intensifican. Es increíble, cuanto más profundo es el amor, más funciona como un espejo. Pero no es un espejo cualquiera. Es un espejo del alma. Refleja no solo lo bello de nosotros, nuestros deseos, sueños y virtudes, sino también nuestras heridas no curadas, nuestros miedos más antiguos, nuestra propia dualidad interior. Y a veces este reflejo se vuelve tan intenso, tan incómodo, que el único camino que encuentra la psique es el del retraimiento, el del distanciamiento. Imaginemos a alguien que a lo largo de su vida ha aprendido a protegerse del dolor, quizás desarrollando mecanismos de defensa como el control, el aislamiento o incluso la negación de sus propias emociones. Cuando esa persona encuentra el amor verdadero, uno que la conmueve profundamente, todo ese castillo de protección comienza a derrumbarse. Y en ese mismo momento, el amor deja de ser solo dulce y se convierte en un catalizador de transformación. Sin embargo, la transformación, para el inconsciente, a menudo se percibe como una amenaza. Y ahí es cuando surgen comportamientos que, superficialmente, parecen incoherentes. La persona empieza a distanciarse sin motivo aparente, se cierra, se vuelve más fría, más distante. Pero en realidad, ella está tratando de protegerse de su propio colapso interno. Carl Jung dijo, lo que negamos nos subyuga. Lo que aceptamos nos transforma. Y pocas cosas revelan lo que tanto negamos, como un amor que realmente nos ve. ¿Has notado alguna vez cómo en ciertos momentos el amor parece confrontarnos más de lo que nos consuela? Como si cuando nos miramos a los ojos, en realidad estuviéramos mirando partes de nosotros mismos que nunca tuvimos el coraje de enfrentar. Y es precisamente esta intensidad la que a menudo conduce a un distanciamiento inconsciente, un distanciamiento que no habla de falta de amor, sino de una lucha silenciosa entre el deseo de entregarse y el miedo abrumador a la vulnerabilidad. Y esto nos lleva directamente a comprender cómo este amor también reabre heridas del pasado que creíamos curadas. Cuando el amor toca profundamente, no solo despierta el deseo de conexión, también despierta viejos dolores. Es casi como si de repente se abriera un archivo oculto, almacenado en el sótano del inconsciente. Y dentro de él hay recuerdos de rechazo, de abandono, de humillación, experiencias que dejaron una profunda huella, pero que muchas veces fueron reprimidas y olvidadas. El amor verdadero, por ser tan poderoso, se convierte en el detonante que hace que estos contenidos afloren, muchas veces de forma inesperada y abrumadora. Carl Jung dijo una vez que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino más bien haciendo consciente la oscuridad. Y el amor cumple exactamente ese papel, iluminar lo que estaba oculto.
pero no todos están preparados para este encuentro consigo mismos. Por eso, es común que, ante este torbellino emocional, las personas se retraigan no por falta de amor, sino porque simplemente no saben cómo lidiar con la fuerza de estas emociones que, hasta entonces, estaban latentes. El miedo al abandono, por ejemplo, puede ser tan intenso que cualquier signo de vulnerabilidad se vuelve insoportable. Y, paradójicamente, es precisamente el amor, aquello que podría curar, el que activa esta herida. Surge así una necesidad inconsciente de controlar, de protegerse, de distanciarse, no porque el sentimiento no sea verdadero, sino porque el inconsciente interpreta la intensidad de la conexión como una posible amenaza a la propia integridad psíquica. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces los que más aman son los que más se esconden? ¿Quién siente más ... es el que más huye? Esto no significa que este amor no sea real. De hecho, es lo contrario. Cuanto más verdadero es el amor, más toca nuestras estructuras internas, desmantela nuestras armaduras y nos pone cara a cara con nuestra propia fragilidad. Y es precisamente este conflicto, entre el deseo de amar y el miedo a perderse en el otro, el que da lugar a comportamientos que parecen contradictorios y que nos llevan a una dinámica aún más sutil, que merece ser comprendida profundamente. Hay una danza silenciosa que muchas relaciones terminan experimentando, un movimiento casi invisible, pero profundamente sentido. Por un lado, está el deseo genuino de intimidad, de conexión, de la comodidad que solo el amor verdadero puede ofrecer. Pero, por otro lado, surge el miedo a la vulnerabilidad, a desnudarse emocionalmente, a ser visto en su totalidad, con sus luces, sí, pero también con sus sombras, sus miedos y sus imperfecciones. Y es de esta dualidad interna que nace el ir y el venir, el encuentro seguido del distanciamiento. Es un conflicto que la mayoría de las veces no ocurre a nivel consciente. La persona no decide racionalmente alejarse. Lo que ocurre es que cuando la relación llega a un punto demasiado profundo, ese punto en el que ya no es posible fingir, controlar ni ocultar, el inconsciente activa mecanismos automáticos de defensa. Carl Jung lo explica brillantemente: lo que resistes, persiste. Y cuanto más nos resistimos a nuestra propia vulnerabilidad, más se impone, a través de comportamientos que ni siquiera nosotros podemos entender. Por eso, quienes observan desde fuera a menudo se preguntan: ¿pero por qué? Ayer parecía tan presente, tan conectado, y hoy simplemente se cerró, desapareció, se enfrió. Y de hecho, parece incoherente. Pero en realidad, este ciclo refleja una batalla interna que, muchas veces, ni siquiera la propia persona comprende. Ella busca el consuelo del amor y, al mismo tiempo, teme ser consumida por él. Quieres ceder, pero tienes miedo de perder el control. Ella quiere cercanía, pero teme que esa cercanía revele debilidades que ella misma aprendió a ocultar desde muy pequeña. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿O quizás has presenciado este comportamiento en alguien a quien amas? Lo que pasa es que muchas veces este movimiento no habla del otro, habla de los fantasmas que el amor despierta. Y entender esta dinámica es fundamental para no caer en la trampa de interpretaciones erróneas. Porque, a partir de este punto, empezamos a comprender que no toda separación significa falta de amor. A menudo, es solo una súplica silenciosa de tiempo, de espacio y, sobre todo, de seguridad interior. Y esto nos lleva a reflexionar sobre un concepto aún más delicado, pero extremadamente necesario: el desapego. ¿Sabes? Hay mucha confusión, especialmente cuando estamos involucrados emocionalmente. A menudo interpretamos el desapego como frialdad, como desinterés, como si a la otra persona simplemente ya no le importara. Pero en realidad, lo que ocurre dentro de la psique humana es mucho más complejo de lo que nuestros ojos pueden percibir.
El desapego a menudo no tiene nada que ver con la falta de amor y tiene todo que ver con una batalla silenciosa contra miedos profundos que el propio inconsciente aún no sabe nombrar. Carl Jung solía decir que solo lo que realmente somos tiene el poder de curar. Y eso incluye reconocer que a veces la separación no se trata de la otra persona, sino de ti mismo. Perseguir, exigir, en muchos casos, solo empeora este proceso interno, haciendo que la persona se cierre aún más. El amor verdadero entiende que hay momentos en los que es necesario permitir a la otra persona respirar, reflexionar, reorganizar su mundo interno, sin presiones, sin imposiciones. Y sé que no es fácil. Cuando nos gusta a alguien, nuestra primera reacción ante la distancia es buscar, preguntar, intentar resolver. Pero, en la dinámica inconsciente, este movimiento puede interpretarse como una invasión, lo que genera aún más retraimiento y más distanciamiento. Por eso, practicar el desapego no es renunciar al amor, sino es permitir que el amor suceda de una manera más madura, más libre, donde cada persona tenga espacio para cuidar sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias proyecciones. ¿Has notado cómo muchas veces querer forzar un reencuentro o una respuesta solo genera más silencio en el otro lado? Es casi como apretar algo que necesita espacio para expandirse. Y curiosamente, cuando ofrecemos ese espacio, cuando dejamos de resistir, algo cambia. El amor verdadero, el que no se basa en el control ni en la dependencia, encuentra en este vacío un terreno fértil para crecer y, a menudo, esta distancia no se convierte en un fin, sino en un portal de transformación mutua. Y a partir de aquí empezamos a comprender que, en algunos casos, el distanciamiento es incluso una prueba inconsciente de la propia relación. Pocas personas se dan cuenta, pero existe un mecanismo psíquico muy sutil que puede manifestarse en las relaciones, el distanciamiento como una forma inconsciente de probar el amor. Es como si, en algún nivel, la persona quisiera saber: si me voy, ¿esta persona seguirá aquí? ¿Me amará lo suficiente como para no rendirse? Este movimiento, aunque no sea sano, no surge de la malicia. De hecho, surge de una dualidad interna, entre el intenso deseo de conexión y el miedo paralizante de perder el control de la propia vulnerabilidad. Carl Jung nos recuerda que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos. Y, a menudo, eso es exactamente lo que sucede en este ciclo de distanciamiento y acercamiento. El otro, al alejarse, no nos rechaza directamente, sino que, inconscientemente, huye de sus propias inseguridades, de sus propios miedos, de sus propias proyecciones no resueltas. Y, en este escenario, el control surge como una falsa sensación de seguridad ante la incertidumbre del amor. Lo más curioso es que, cuando el amor es verdadero, esta distancia no tiene por qué verse como un punto final. En cambio, se convierte en un espacio sagrado para el crecimiento. Una ruptura que permita a ambas partes mirar hacia adentro, revisar sus heridas, entender sus propios patrones, sus propias retracciones y, quién sabe, volver más conscientes, más maduros y más preparados para sostener una relación que no se base en el control, sino en la libertad emocional. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántas veces, consciente o inconscientemente, has realizado este movimiento? ¿O lo notaste venir del otro? La pregunta sigue siendo: ¿cómo podemos transformar este espacio de silencio, que tantas veces genera dolor, en terreno fértil para la transformación personal? Porque al final, quien se aleja no huye de ti, huye de sí mismo. Y entender esto cambia absolutamente todo en la manera en que experimentamos el amor, lo que inevitablemente nos lleva a reflexionar sobre un punto aún más profundo: las proyecciones. Hay una verdad incómoda pero profundamente liberadora que pocos tienen el coraje de afrontar. A menudo, quienes se distancian de nosotros ni siquiera comprenden conscientemente la verdadera razón de su distancia. Lo que opera, silenciosamente,
es el inconsciente, un territorio donde habitan miedos, traumas, viejas heridas y, sobre todo, proyecciones. Sí, proyecciones, esa tendencia natural de la psique a ver en los demás lo que muchas veces no podemos reconocer en nosotros mismos. Carl Jung dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y precisamente por eso, el amor verdadero no es un campo neutral. Él revela. Abre bien. Saca a la superficie todo lo que estaba oculto, miedos, inseguridades, necesidades, dolor. Y cuando esta revelación sucede de manera intensa, la persona que no está preparada puede empezar a retirarse, puede distanciarse, no porque no ama, sino porque está huyendo de las partes de sí misma que aún no sabe acoger. Es en este punto donde surge uno de los mayores errores emocionales, interpretar la separación como rechazo. De hecho, la otra persona inconscientemente está diciendo algo como: no sé cómo lidiar con lo que has despertado en mí. Y aquí es donde entra la belleza y el desafío del autoconocimiento. Porque cuando entendemos que el movimiento de la otra persona habla mucho más de sus propios conflictos internos que de nuestro valor, algo dentro de nosotros finalmente comienza a liberarse. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces te has sentido rechazado, sin darte cuenta de que, en realidad, solo estabas tratando con alguien en conflicto consigo mismo? Y es más, ¿te has dado cuenta de cuántas veces te has distanciado de algo o alguien, no porque no te gustara, sino porque no sabías cómo lidiar con lo que esa conexión despertaba? Entender esto cambia por completo el modo en que experimentamos las relaciones y, sobre todo, cómo procesamos lo que a menudo insistimos en llamar pérdida. Y quizás es precisamente aquí donde empezamos a comprender que no toda separación es definitiva y que, a veces, viene a enseñarnos, no a castigarnos. Hay un pensamiento profundamente transformador que, cuando se comprende verdaderamente, cambia nuestra relación con el amor, con la vida y con nosotros mismos. No todo amor llega para quedarse. Algunas conexiones existen no para ser eternas sino para despertarnos. Y aunque nuestra mente intente aferrarse, el inconsciente sabe, el verdadero propósito de ciertos encuentros no es la posesión, sino el crecimiento. A veces el amor llega como catalizador de la transformación, no como una promesa de eternidad. Carl Jung dijo que conocemos todos los mitos del amor excepto el que nos enseña a dejar ir. Y eso es precisamente lo que pocas personas saben hacer, dejarse ir, sin sentir que están perdiendo algo. Porque en verdad cuando alguien no regresa no significa que no haya sido suficiente. Significa que esa conexión ha completado su ciclo, un ciclo que, muchas veces, sirvió para revelar tus sombras, tus miedos, tus proyecciones y, sobre todo, para impulsarte a un nuevo nivel de conciencia. Mirar una despedida no como un fracaso, sino como un rito de paso, es uno de los mayores actos de madurez emocional que podemos desarrollar. Después de todo, toda relación, ya sea breve o duradera, lleva dentro el potencial de transformación. Y cuando dejamos de insistir en que el otro se quede, hacemos espacio para algo aún más grande, reconectarnos con nosotros mismos. Con nuestra esencia. Con lo verdadero, y no condicionado por la presencia del otro. Entonces, la pregunta que te hago ahora es, ¿qué pasaría si, en lugar de preguntar por qué se fue esta persona, comenzaras a preguntar qué vino a enseñarme esta persona sobre mí? Porque, muchas veces, el mayor regalo del amor no correspondido, de la ausencia o de la separación, no está en la continuidad de la relación, sino en la semilla de autoconocimiento y crecimiento que ella planta en nuestro interior. Y cuando esta comprensión se vuelve clara, finalmente comenzamos a entender que el amor verdadero no tiene por qué ser forzado. A menudo, en la intensidad de nuestros sentimientos, sentimos una urgencia casi desesperada de hacer que el amor suceda, de aferrarnos, de controlar, de no soltar. Pero el amor, cuando es verdadero, no se impone,
no se fuerza. Fluye con una naturalidad que desafía cualquier intento de control. Jung nos enseñó que forzar el inconsciente es como intentar domar el mar, solo genera tormentas internas. Por eso, cuando alguien se aleja, en lugar de correr tras él, la invitación es a mirar hacia nuestro interior y darnos cuenta que es este distanciamiento que despierta en mí. Esta pausa, este silencio del otro, puede ser una oportunidad para una inmersión profunda en la propia alma. ¿Qué viejos miedos están saliendo a la superficie? ¿Qué inseguridades se repiten una y otra vez? ¿Qué intenta mostrarte tu inconsciente, oculto detrás de las emociones que parecen tan dolorosas? Al dirigir tu atención a estas preguntas, te alejas de las proyecciones y comienzas a percibir la verdadera naturaleza de lo que sientes y lo que necesitas para crecer y transformarte. ¿Has notado que, a menudo, cuando menos insistimos, el amor regresa? Porque no es una posesión, no es una deuda a cobrar ni una estrategia de supervivencia emocional. Es un movimiento sutil entre almas que respetan el espacio y el tiempo de cada una. Es, sobre todo, una invitación a dejar de lado la ilusión de control y abrazar el flujo de la vida con todas sus dualidades y complejidades. Por eso, la reflexión que nos queda es esta: en lugar de perseguir a quienes se distancian, ¿qué tal aprovechar este momento para reconocer las propias sombras, para entender lo que el verdadero amor, incluso en su ausencia, enseña? Porque al final, el amor también es aprender a dejar ir. Y confiar en que, si es real, siempre vuelve. Y esta es una de las mayores lecciones que Jung nos dejó sobre la transformación del corazón humano. El amor, en su esencia más profunda, es una invitación constante al crecimiento, un viaje que a menudo nos desafía a mirar hacia nuestro interior, enfrentar nuestros miedos y dejar ir aquello que ya no nos sirve. Cuando alguien se aleja, no significa el final, sino un llamado para que te reconectes con tu propia verdad y permitas que la transformación ocurra a tu propio ritmo. Recuerda, el amor verdadero respeta el espacio, abraza la vulnerabilidad y florece en libertad. Si este video te conmovió de alguna manera, deja tu like para que más personas puedan acceder a este mensaje y suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido que profundiza más en este viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje. Nos vemos en el próximo video.